mirar a Ceuta y vamos a contarles una última hora importante. El Ministerio del Interior acaba de informar de que 37.500 personas que habían entrado de forma irregular en Ceuta habrían regresado a Marruecos. El gobierno de España lo acaba de reconocer. No vio venir la entrada de 50.000 personas en Ceuta en menos de 24 horas. Lo dice un alto cargo del propio Ejecutivo, no la oposición. Si hubiéramos tenido información, no habrían entrado 50.000 en 24 horas. Y ahora mismo nadie en Moncloa puede explicar cómo un país con satélites, drones y miles de guardias civiles en la frontera fue sorprendido por algo de este tamaño. Porque esto no es una avalancha cualquiera. Es la mayor entrada irregular de personas en un solo día en la historia reciente de la frontera sur europea. Y el gobierno, en vez de explicar un plan, está explicando un fallo. Quedaos, porque lo que viene después de esa confesión es todavía más difícil de creer. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en España minuto a minuto, suscríbete. Volvamos al principio. Días antes del salto masivo, ya había señales. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, venía avisando de un repunte de entradas a nado desde la playa marroquí de Castillejos. La Guardia Civil también había detectado ese aumento y lo había puesto por escrito. Pero mientras esas alertas llegaban a los despachos, la atención del gobierno estaba en otro sitio. Unos incendios en el centro y el oeste del país que obligaron a confinar o evacuar a casi 100.000 personas. Esa semana, según fuentes del propio Ejecutivo, en Moncloa nadie hablaba de Ceuta. Y aquí llega el primer dato que de verdad debería preocuparte, porque no es una opinión ni una acusación de la oposición, es un problema de números que el propio gobierno todavía no ha logrado explicar. La cifra oficial de entradas es de 50.000 personas. Pero la Guardia Civil, a través de sus propios cálculos, ha contabilizado ya 69.500 salidas hacia Marruecos. Es decir, casi 20.000 personas más han regresado de las que, según el propio gobierno, llegaron a entrar. Un agujero de casi 20.000 en las cuentas de una crisis fronteriza que se supone bajo control total. ¿Cómo se explica que salgan más personas de las que entraron? La hipótesis que manejan fuentes policiales es que muchos migrantes cruzaron la frontera varias veces en los mismos días. Entraban en Ceuta, volvían a Marruecos a comer, a descansar, a reunirse con su familia y regresaban a intentarlo de nuevo en cuanto podían. Varios jóvenes marroquíes lo reconocieron así, directamente, ante distintos medios. Su intención era esa desde el principio, recuperar fuerzas al otro lado y volver a probar suerte. Si esto es cierto, la frontera de Ceuta no se cruzó una vez de forma masiva. Se cruzó una y otra vez, como una puerta giratoria, mientras el Estado contaba entradas que en muchos casos ya se habían contado antes. Ni el Ministerio del Interior ni la delegación del gobierno en Ceuta han aclarado todavía este desfase entre las dos cifras. Y mientras no lo hagan, cualquier número que dé el gobierno sobre esta crisis, hay que leerlo con una advertencia. Puede que ni siquiera el propio Ejecutivo sepa, a día de hoy, cuántas personas siguen realmente en la ciudad. Y esto no es la primera vez que Ceuta vive algo parecido. En mayo de 2021, unas 8.000 personas entraron en la ciudad en un solo día, también en medio de una tensión diplomática con Marruecos. Aquella crisis se cerró en horas, con devoluciones masivas y una imagen que dio la vuelta al mundo. Esta vez, la cifra multiplica por 6 aquel episodio, y el gobierno no puede alegar sorpresa por falta de precedentes. Ya sabía, por experiencia propia, lo rápido que puede desbordarse esta frontera cuando algo falla al otro lado, y aún así, volvió a pillarle a contrapié. El problema, además, no es solo de cifras que no cuadran, es de capacidad real sobre el terreno. Ceuta cuenta con un centro de estancia temporal para inmigrantes, el CETI, pensado para unos cientos de personas, no para decenas de miles. Cuando la entrada multiplica muchas veces esa capacidad, la ciudad tiene que improvisar polideportivos y naves que no estaban preparados para acoger a nadie, y mucho menos a menores no acompañados. El Partido Popular ha señalado directamente esa capacidad de acogida desbordada como parte de lo que exige que el gobierno explique. Y desde el propio terreno, quienes trabajan con los menores llegados llevan días advirtiendo de que faltan recursos básicos para atenderlos. Porque las cifras, además, ni siquiera coinciden entre las propias instituciones españolas. El gobierno central habló desde el principio de unas 50.000 entradas. El presidente de Ceuta, en cambio, llegó a hablar de cerca de 60.000 personas cruzando en apenas 24 horas. 10.000 de diferencia
entre lo que dice Madrid y lo que dice la propia ciudad, que está viviendo la crisis en su calle principal. Y hay algo todavía más grave detrás de esos números. No hablamos solo de estadísticas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha confirmado que hay muertos en esta travesía. Medios que han seguido el rescate en la playa de Castillejos hablan de al menos una quincena de cuerpos recuperados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Otras fuentes policiales citadas por agencias elevan la cifra bastante más. No hay, a día de hoy, un número único y confirmado de fallecidos. Lo que sí hay es una certeza incómoda. Cada cifra que discuten los políticos en un despacho representa, como mínimo, a una persona que no volvió a ver a su familia. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre control fronterizo y empieza a ser sobre quién llegó a esa valla. Entre los grupos que han logrado entrar hay menores, y no pocos. En uno de los cruces registrados durante un temporal, de las poco más de 40 personas que llegaron a nado, la gran mayoría eran chavales menores de edad, niños y adolescentes metidos en el agua en plena tormenta para llegar a una ciudad que, según describen sus propios vecinos, lleva días con colas para lo básico y estanterías vacías justo en lo que más falta hace: la leche para los más pequeños. Esa es la cara humana de un número que en Madrid se discute como si fuera solo estadística. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Con la ciudad desbordada, el gobierno ha empezado a mover fichas. Y aquí aparece la segunda gran revelación de esta historia. España y Marruecos ya han cerrado un acuerdo para acelerar las devoluciones. Ambos países se han comprometido, según ha confirmado Interior, a reforzar la coordinación y a revisar los mecanismos para entregar cuanto antes a todas las personas que entraron de forma irregular en Ceuta. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lo confirmó en una entrevista de radio. El plan pasa por devolver a los miles de personas que entraron de forma irregular usando los acuerdos migratorios que ya existen con Marruecos, siempre dentro, insisten, del marco legal internacional. En la práctica, ese acuerdo ya se está notando. El propio Marlaska dio, en un momento del operativo, un balance parcial. Más de la mitad de quienes habían cruzado en los días anteriores, unas 25.000 personas, ya habían vuelto a Marruecos, y calculó que el retorno avanzaba a un ritmo cercano a las 2,5 personas por segundo. Es la velocidad a la que un Estado intenta deshacer, en cuestión de horas, lo que no supo frenar en un solo día. Para sostener ese ritmo, el gobierno ha tenido que reforzar la presencia de Guardia Civil en la zona del Tarajal, el punto por el que ha entrado la mayoría de la gente que ha cruzado a nado. Y ahí aparece otra pieza incómoda de esta historia. Parte de esos efectivos llevaban semanas volcados en otra emergencia, la de los incendios que mantuvieron ocupada a media España justo antes de que estallara la crisis migratoria. 2 emergencias distintas, compitiendo por los mismos recursos, en el mismo país, casi al mismo tiempo. Cuando una bajó de intensidad, la otra ya se había desbordado. Pero frenar el flujo hacia el futuro es otra batalla. Y aquí está el tercer movimiento del gobierno, el que más se nota sobre el terreno. Ya han empezado las obras de una barrera neumática de 500 metros en el espigón del Tarajal, el punto exacto por el que ha entrado buena parte de la gente que ha cruzado a nado. A esa barrera se sumarán boyas de la Armada en el mar, pensadas para que el control marítimo sea posible incluso donde la valla terrestre no llega. Y en paralelo, el Ejecutivo estudia cambios legales para agilizar los retornos, de forma que una devolución no dependa de trámites que hoy se alargan semanas. Es aquí, en medio de vallas nuevas y boyas en el agua, donde toca hacer la pregunta incómoda. Si todo esto se hubiera hecho antes, ¿habría llegado la crisis a este punto? Porque las señales, como decíamos al principio, ya estaban ahí, y no se actuó sobre ellas hasta que la cifra fue demasiado grande para ignorarla. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe en 2 direcciones distintas. Por un lado, la explicación oficial, una tormenta perfecta, incendios que absorbieron toda la atención del Estado justo en el peor momento posible, y un repunte de cruces que, según el propio gobierno, no daba pistas suficientes de que iba a convertirse en una avalancha de 50.000 personas. Por otro lado, la versión que defiende la oposición, con el Partido Popular a la cabeza, que hubo avisos, que hubo informes, que hubo un presidente autonómico pidiendo ayuda antes de que la crisis estallara, y que el gobierno no reaccionó a tiempo. El PP ha exigido explicaciones formales sobre qué actuaciones estaban planificadas, qué recursos había disponibles, y por qué la entrada de migrantes se disparó sin que nadie lo frenara antes de llegar a esa cifra récord. 2 versiones, la misma crisis.
Y entre medias, una ciudad de apenas 85.000 habitantes que de golpe tuvo que absorber a decenas de miles de personas más. Más gente entrando en un día que habitantes tiene buena parte de sus barrios. Marruecos, por su parte, apenas se ha pronunciado en público sobre su propio papel en el origen de la avalancha. El acuerdo cerrado con España habla de reforzar la coordinación hacia adelante, pero no explica qué ocurrió exactamente en el lado marroquí de la playa de Castillejos en las horas previas al salto masivo, ni por qué miles de personas pudieron concentrarse allí sin que ninguna autoridad lo frenara antes de que llegaran al agua. Esa parte de la historia, la de qué pasó exactamente al otro lado de la valla, sigue sin una explicación oficial completa, ni por parte de Rabat, ni por parte de Madrid. Ahí está la clave que conecta todo lo anterior. No es solo que el gobierno no viera venir la magnitud del cruce, es que, incluso ahora, semanas después, sigue sin poder decir con exactitud cuántas personas entraron, cuántas siguen en Ceuta y cuántas han vuelto a intentarlo una segunda o tercera vez. Un Estado que no sabe contar su propia frontera es un Estado que difícilmente puede prometer que esto no volverá a pasar. Y sin embargo, hay una figura que sí ha puesto sobre la mesa esa preocupación de futuro, por encima del ruido político entre gobierno y oposición. El propio rey Felipe VI ha pedido, en un mensaje dirigido tanto a Ceuta como a Melilla, que se refuerce la protección de estas dos ciudades para evitar que una crisis así se repita. Cuando la jefatura del Estado siente la necesidad de intervenir públicamente sobre una cuestión de fronteras, es porque lo ocurrido en Ceuta ha dejado de ser un problema local para convertirse en una cuestión que compromete la imagen exterior de todo el país. Y aquí llega el verdadero giro final de esta historia, el que conecta todos los hilos que hemos ido soltando. El gobierno reconoce que falló al anticipar la crisis. Los números oficiales de entradas y salidas no cuadran entre sí, con un desfase de casi 20.000 personas sin explicar. Hay menores de por medio, hay muertos sin cifra cerrada, y hay una ciudad que llegó a quedarse sin leche para sus niñas. Y aún así, la respuesta que se está construyendo ahora mismo, vallas nuevas, boyas, acuerdos con Marruecos, cambios legales, llega después del hecho, no antes. Se está reforzando la puerta cuando la casa ya se ha inundado. Lo que ha ocurrido en Ceuta no es solo la historia de una frontera desbordada durante un día. Es la historia de un aviso ignorado, de una cifra que ni el propio gobierno controla del todo, y de una ciudad pequeña que se convirtió, sin pedirlo, en el punto donde se mide la capacidad real del Estado para proteger su frontera exterior. La próxima vez que alguien en Moncloa diga que todo está bajo control, esta crisis va a estar ahí, como prueba de que no siempre fue así. Y mientras el desfase entre las cifras oficiales siga sin explicación, la pregunta seguirá abierta. ¿Cuánto de lo que el gobierno dice hoy sobre Ceuta es, de verdad, lo que pasó?